La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Una muy buena noche a todas y todos los que disfrutan de la buena programación 95.2 UFPS, y es el momento de la literatura y la música universal. Muy buena noche, Fernando. Muy buenas noches, compañeros de diáspora y audiencia de la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. También quiero darle las buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según sea la hora a la que nos escuchan, a todos los visitantes del blog Palabra Escrita. Hoy continuaré con el estudio que estoy realizando de las rimas del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. Concretamente abordaré la primera rima. Ustedes recordarán, en el programa anterior hice un estudio preliminar donde destaqué las principales características de esta obra. Pues bien, hoy ya estamos en condiciones de meternos de lleno en el análisis literario, concretamente. En la sesión Voces de hoy, como siempre, estaré presentando los versos de un poeta contemporáneo, en este caso de una poeta, la señora Ana Patricia Collazos. No se lo pueden perder, así que nuevamente les doy las buenas noches y los invito a que nos acompañen en esta próxima hora, donde compartiremos la mejor música y la mejor literatura. Buenas noches, Liliana. Sí, muy buenas noches, Fernando, Nacho, a Miguel Ángel que nos acompaña en toda la producción y a ustedes que no se pierden uno de nuestros programas. Tengan ustedes una feliz noche en este mágico programa. Este programa va dedicado a la memoria póstuma de la señora Aura Elvira Restrepo de Esteves, señora madre de Miguel Ángel Esteves, nuestro control master, a quienes tendemos nuestros más sentidos de acompañamiento en este proceso del desarraigo ocurrido hace una semana. Miguel, recuerda que le queremos mucho y lo llevamos siempre en nuestro corazón. Para nuestra cartografía musical vamos a proponerles a ustedes hoy el nombre del señor Michael McDonald, ex integrante de una banda que ya hizo su proceso de acompañamiento entre nosotros, como fue Doobie Brothers. Michael McDonald nació el 12 de febrero del año de 1952, en una familia católica irlandesa americana, en Ferguson, Missouri. McDonald asiste entonces a la escuela secundaria de McClower, donde tocó con las bandas locales como Mike y los Majestic, Jerry J y los Cheratons, así como con The Retours y The Girls, los Culpables. Fue descubierto, entre comillas, mientras jugaba con la música con un grupo llamado Blue, y se trasladó a Los Ángeles, California, en la década de los 70 para seguir su carrera musical. También hizo parte del grupo de Steely Dan. Steely Dan es una banda de rock y jazz progresivo, de la cual McDonald se convirtió en uno de sus miembros en una gira precisamente de Steely Dan. Cantante y de voz de acompañamiento en este proceso, también se convirtió en uno de los muchos miembros adjuntos en el estudio de la banda, proporcionando la voz y acompañamiento de pistas. Es entonces así como damos por inicio nuestra primera canción en la cartografía de Michael McDonald, con esto que se llama Talking into the Street, hablando en la calle.
Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Después de haber presentado en el programa anterior un estudio introductorio a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, comenzaré a analizar literariamente algunas de las composiciones más representativas de la obra referida. Abordaré en primer lugar la rima 1, la que paso a leer. Yo soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Si reparamos en la estructura externa del poema, veremos que está compuesto por 3 estrofas de 4 versos cada una, con rima sonante. Son versos de arte mayor, decasílabos los impares y dodecasílabos los pares, lo que le permite al poeta explayarse y exponer el tema que le interesa con claridad. Es un texto que tiene un carácter metapoético, que reflexiona sobre las dificultades de la expresión poética. Comienza el poema con un tono exaltado, parecido al de un himno, con una afirmación contundente: yo sé un himno. El verbo saber en primera persona muestra la seguridad que siente el yo lírico. No tiene ninguna duda al respecto. Ese himno, esa composición solemne, elevada, que además de contener letras también es música, es la poesía que está configurada adentro suyo. Esto es algo que precede a la composición poética y que tiene que ver con la concepción que el poeta sevillano tenía de la poesía. Para Bécquer la poesía existe con independencia de los poetas. Quizá donde más claro se expone este concepto es en la rima 4. Paso a leer la rima 4. Dice: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdo, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que lo miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso 2 almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Pero volvamos a la rima 1. El poeta es quien dispone del himno, decía, y esto es algo que lo diferencia del común de la gente. Todos los hombres son capaces de sentir, pero para Bécquer el poeta es el que, además de sentir, tiene la capacidad de recordar lo sentido y elaborarlo. Hagamos aquí la primera pausa de esta sesión Palabra Escrita y retornamos con este análisis que estamos realizando de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. No se vayan. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander.
Michael McDonald, tecladista, productor y de discos estadounidense, así como productor, es un artista que abarca más de 40 años de su vida artística y todavía sigue vigente. Su carrera temprana, ya mencionada con Steely Dan, luego pasa a la de los hermanos Doobie y permanece como miembro integral de la banda hasta 1982, después de la cual lanzó sus primeros 8 álbumes en solitario, que durante su carrera también además ha colaborado con numerosísimos otros artistas, incluyendo a Kenny Loggins, David Cassidy, Van Halen, Patti LaBelle, The Winans, Aretha Franklin, Toto, Grizzly Bear, Thundercat, y ha grabado también además con una infinidad de bandas sonoras para la televisión, el cine, en la cual él ha apostado a 5 premios de la Academia por parte del Grammy. Él fue reclutado, por decirlo así, con la banda de Doobie Brothers, inicialmente como reemplazo temporal de su vocalista Tom Johnston, después de que este había enfermado en una gira nacional. Pero su trabajo en la banda fue también calificado, que se hizo de tiempo completo. Como miembro de Doobie Brothers, McDonald cantó las voces principales de una de las canciones más famosas y emblemáticas de esta banda en los últimos tiempos. Y de aquí a ese proceso vamos a escuchar entonces nuestra segunda canción, que se titula It Keeps You Running. Say
Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Decíamos que el poeta es quien dispone de ese himno, y esto es algo que lo diferencia, lo separa del común de la gente, porque los otros hombres son capaces de sentir, pero para Becker el poeta es el que, además de sentir, tiene la capacidad de recordarlo, sentirlo y elaborarlo. El himno es calificado con dos adjetivos muy significativos: gigante y extraño. El hecho de que sea gigante trasciende la posibilidad de ser expresado, es algo inabarcable. A esta característica se le suma la extrañeza. El adjetivo extraño parece contraponerse a la utilización del verbo saber en primera persona, pero es que el yo lírico es consciente que el himno es algo ajeno a él, y lo que no comprende es cómo esa composición sublime llegó a existir en su interior. En los dos adjetivos que caracterizan al himno se encuentra la raíz del fracaso al que se enfrentará el poeta, porque a eso gigante y extraño tendrá que expresarlo con un lenguaje rebelde y mezquino. Esta imposibilidad a la que se enfrenta no es otra cosa que la imposibilidad de llegar a expresar el ideal, y este es un tema romántico por excelencia. Los primeros versos del poema parecieran ser una expresión impulsiva de un entusiasmo contenido. Recordémoslo, yo soy un himno gigante y extraño. Son los versos más arrebatados de todo el texto. No encontramos ningún tipo de pausa, ningún hipérbato o alteración. Todo es lineal y fluido. La certeza del yo hace que se exprese de forma incontenible. Comienza con monosílabos, luego sigue con bisílabos y luego vienen los trisílabos. Cada vez se va expandiendo más. Nos dice que el himno anuncia en la noche del alma una aurora. Se utiliza un lenguaje místico, se habla de la noche del alma para hacer referencia a lo no expresado. Dentro de la oscuridad del alma del poeta, el himno es anuncio de algo distinto, no de la luz, no del día, sino de una aurora. Si ese himno pudiera expresarse totalmente, si se pudiera llegar al ideal, el yo lírico seguramente hablaría del día, pero como eso no es posible, nos habla de la aurora, que es una luz difusa, una luz intermedia entre el día y la noche. No es extraño que la primera pausa del poema se encuentre después de la palabra aurora, porque los dos versos siguientes tienen un matiz de desencanto, de fracaso. Esto lo vemos en primer lugar por la utilización de la palabra páginas. Al usar una metonimia y no hablar de poemas sino de páginas, se hace referencia a lo material, y esto implicaría una pérdida con respecto a lo espiritual. Además, se pasa de algo unitario, como el himno, a la pluralidad de las páginas, lo que también implicaría una degradación. El himno aparece referido como ese himno. Pareciera como si, al ser nombrado por el poeta, se alejara de él, y al pasar por las páginas no quedara más que un mero reflejo degradado. Hay una identificación sorprendente. Las páginas son cadencias. El himno se ha perdido. De la composición solemne, elevada y unitaria, las páginas no quedan más que cadencias, sonidos tenues. Como si fuera poco, esas cadencias se enfrentan a otro agravante. El aire las dilata en las sombras. Los mínimos vestigios que podían llegar a quedar del himno se expanden, se pierden en la sombra, en el olvido. El poeta partió de la noche del alma y termina en la sombra. La aurora era una esperanza, una ilusión a la que se le opuso la forma antitética, la realidad de la sombra, que es el fracaso de la expresión. De aquí en más, la palabra himno desaparecerá del poema. La segunda estrofa comienza nuevamente con la referencia a la primera persona, pero ahora con el pretérito imperfecto de subjuntivo quisiera, lo que implica claramente un deseo, no una certeza. El himno ha desaparecido, lo único que queda de él es la desinencia verbal en escribirle, o sea, el le. Solo esa pequeña partícula nominal es la que lo alude, pero indiscutiblemente ya no tiene la misma importancia que la primera estrofa. En los dos primeros versos de la segunda estrofa hay un hipérbatón bien marcado que nos hace sentir a los lectores la dificultad a la que se enfrenta el poeta
al querer expresar con el idioma ese himno gigante y extraño que vive en su interior. El hiperbatón se abre con el deseo del yo y se cierra con la referencia al idioma, que es algo genérico. Existe una dificultad para el poeta al tener que expresar ese himno, que es algo íntimo y personal, con algo genérico como es el lenguaje de los hombres. El himno es algo que le pertenece al poeta, pero el idioma no. Por eso es por lo que tiene que domarlo, que domesticarlo. El verbo domar alude a una lucha física y la del poeta es una lucha espiritual. Aparte del hiperbatón, hay un encabalgamiento entre el primer y el segundo verso que nos hace sentir ese esfuerzo, esa dificultad que implica tener que plasmar lo individual en lo genérico. El yo lírico usa el gerundio domando, lo que muestra una continuidad en la lucha con eso vivo que es el idioma. Este es calificado además con dos adjetivos antepuestos, rebelde y mezquino, que muestran lo que le es esencial. Es rebelde porque no responde a lo que el poeta quisiera expresar y a su vez es mezquino porque es escaso, insuficiente. Vamos a la última pausa de palabra escrita y luego volveremos, escuchemos una canción y volvemos con la parte final del análisis literario de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Continuamos entonces con la vida y obra del señor Michael McDonald, quien luego de pertenecer a Doobie Brothers desarrolló una gran cantidad de propuestas estéticas que se convirtió en el número 1 de Estados Unidos y una canción la cual le propició uno de los premios Grammy en 1980 con la canción del año junto con el escritor Kenny Loggins. Al mismo tiempo apareció como vocalista de sesión y tecladista para varios artistas, incluyendo al Christopher Cross, Stephen Bishop, Jack Jones, Bonnie Wright, Kenny Loggins, que ya le habíamos mencionado. Escribió también y apareció en el álbum de Living on the Fault Line y se reunió como artistas invitados con los hermanos Doobie veces después para 1982, donde reeditaron los 13 éxitos de ellos, grabando un nuevo álbum además. Y en la carrera, en este proyecto, se completó junto con Sony Music Nashville y el álbum también con Sarah Evans, por supuesto desarrollando unos acompañamientos verbales con el 14º álbum de estudio con su banda exintegrante. Por ello queremos seguir escuchando la voz de Doobie, el exintegrante de Doobie Brothers, con el You Belongs to Me, Tú me perteneces, esto en un tiempo de balada con esa fabulosa voz femenina que le acompaña. You tell me this while you look for my reaction. What do you need to know? Don't you know I'll always be the one? You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I got love and life, anyone
palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Regresamos entonces con el estudio de la parte final de la rima 1. Veíamos cómo el poeta calificaba al lenguaje con dos adjetivos antepuestos, rebelde y mezquino. Rebelde porque no responde a lo que el poeta quiere expresar y a su vez lo califica de mezquino porque es escaso, es insuficiente. En los dos últimos versos de la segunda estrofa, el poeta le pide al lenguaje algo que de por sí es lineal, que sea simultáneo. Hay un esfuerzo en el uso del polisíndeto por superar la linealidad, pero nosotros como lectores sabemos que eso no es posible, percibimos el fracaso. El yo lírico quisiera que el lenguaje fuera una especie de quintesencia de los sentidos, pero cuando se refiere a eso no tiene otra alternativa que enumerar linealmente cuáles son sus pretensiones. Esta búsqueda de lo sensorial, esta importancia que Becker le da a los diferentes sentidos, de alguna manera está anticipando algunos aspectos que se desarrollarán luego en el simbolismo y también en el modernismo. La última estrofa es la del desencanto. Aquí termina una gradación descendente con una frase de derrota. La frase es, pero en vano es luchar. El pronombre yo, con que se abrían las dos estrofas anteriores, ha desaparecido. El poeta ya no tiene nada que afirmar, es como si se sintiera derrotado y se rindiera. Hay una explicación de por qué considera inútil la lucha por expresar el himno. No hay cifra capaz de encerrarle. Dice que no hay, no que no encuentra. No hay código que permita cifrar ni palabra precisa o exacta que pueda expresar el himno, del que sigue quedando en esta última estrofa únicamente la partícula nominal le. Es significativo el uso del verbo encerrar, que podríamos asimilar como plasmar, expresar. Después de esta frase de derrota, con que se abre la última estrofa, encontramos una pausa importante marcada con un punto y coma. Después de la pausa encontramos una posible salida. No se cierra el poema con una derrota total. La presencia de la amada en un clima de intimidad y comunicación afectiva quizás sea un factor que posibilite la expresión del himno. Es una posibilidad, el poeta dice apenas y luego pudiera. Pero bueno, si se dieran esas condiciones, tal vez el himno pudiera ser expresado. Cito la rima 21, dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me los preguntas. Poesía eres tú. Como para Becker la mujer es la poesía, esto lo dejó claro en esta rima que acabo de leer, y también en las cartas literarias a una mujer. Como la mujer es sentimiento, tal vez ella sea la única que pueda captar el himno. Quizá con la ayuda de la mujer el poeta pueda expresar el himno, o quizá la mujer con sus sentimientos pueda suplir lo que el lenguaje rebelde y mezquino no puede decir. El himno, que es algo que asociamos a lo colectivo, aquí tiene una sola receptora, la mujer hermosa, su amor. La poesía, esa que vive de forma independiente del poeta, que vimos en la rima 4, esa que es un himno gigante y extraño, es posible que se plasme gracias al amor. El poema termina de forma bastante cortante si pensamos en el arrebato expresivo con que comenzó, pero al menos no termina en derrota, se brinda una salida consoladora, no triunfal, pero sí consoladora. Diáspora, al aire, en la UFPS Radio 95.2 FM. Es así entonces como Kenny Loggins sigue su carrera en solitario, colaborando con otros artistas. Este periodo inscribió en el top 20 con Van Halen I'll Wait, de su álbum más vendido del 84 que se llama Jam Will Be There. Posteriormente, una interpretación de Rhythm and Blues por un dúo para grupo vocal que le representó en la entrega del 27º Grammy anual la mejor interpretación. Para el 85 lanza su segundo álbum de estudio llamado No Looking Back, que por primera vez
coprodujo, así como escribió y coescribió todas las canciones. Presentó un éxito menor con la canción escrita con Kenny Loggins. En junio del 86, el álbum de Gregory Hines, Running Scared, fue el último top de McDonald's en Billboard dentro de las 10 y a su vez incluyendo las 100 más pegajosas. El álbum No Look It Back fue reeditado en algunos mercados con este nuevo hit incluido, así como algunas canciones remezcladas del sencillo denominado On My Own, por mí mismo, con el dúo de la mismísima Patti LaBelle. Alcanzó el número 1 en las listas de los Estados Unidos en el año mencionado. Más tarde, con el vocalista de Toto Fahrenheit, apareciendo en el sencillo IBBUU, así como un video de acompañamiento. En el mismo 87 hizo una colaboración destacada con el cuarteto de gospel de Winans, From Their Decision, álbum titulado El amor no es color. Y a propósito del color, seguimos entonces con otra de su banda sonora de Michael McDonald y esta canción que se denomina What a Fool Believer, lo que puede creer un tonto. He came from somewhere back in hell long ago. The sentimental fool don't see, trying hard to recreate what had yet to be created. Once in her life, she musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice.
Cuento entre cuentos, porque el adulto se recrea leyendo. Hoy, de nuestro gran escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, compartimos este cuento en verso titulado El caballo. ¿Qué tiene en el bolsillo? ¿Un caballo? No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tienes 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegio. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea al caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Es entonces como Michael McDonald grabó la canción Los ojos del niño para el South Park Bigger, Longer y Uncut, que es una balada cómica escrita por Trey Parker, quien utilizó los créditos finales para la película. También el mismo año cantó las vocales de respaldo para el sencillo Murder Man de Warren Brothers y también hizo una participación en el álbum The Beautiful Day in the Cold Cruel World. Es el bonito mundo en un cruel mundo. Él también proporcionó la voz principal para una pista en estudio del Chicago 26, uno en concierto en vivo. En el año 2003, entrando ya en este segundo milenio, ganó 2 nominaciones al Grammy por su álbum Motown, un homenaje al sonido de la industria. Un año más tarde, Motown 2 fue puesto en libertad. El crítico de la música Stephen Thomas Elderwine declaró, comillas, el álbum sigue el mismo piano que el primer disco, ofreciendo interpretaciones de gemas en la bóveda de Motown altamente pulidas, producidas profesionalmente y realizadas con habilidad. Bueno, las críticas, nunca jamás se le ha erigido a los críticos un busto, alguien por allí mencionó alguna vez. En el 2008, McDonald lanzó su álbum Soul Speak, hablando del alma, que incluye 3 nuevas canciones escritas y covers de canciones para Dionne Warwick, Steve Wonder y Van Morrison, el místico Tyrone Davis y muchos otros. El 2000, McDonald junto con los socios Christopher Felonis y el actor Jeff Bridges fundaron el sello discográfico independiente Rampart St. Louis Walk of Fame. Grabó en dúo con Ray Charles, ayudó a juzgar la 6ª edición de los premios independientes de la música en el 2006, cantó como invitado en el cuarteto de jazz Four Play en el álbum X y en una cubierta de la canción de Steve Winwood llamada My Love's Living. En el 2009 también hizo gospel. En esta misma Retribuciones contribuyó en la pista vocal alternativa para While You Wait on the Others.
con el single de la banda indie de rock Gypsy Beard, como un single de 7 pulgadas. Para diciembre del año 2009 siguen sus procesos en Santa Bárbara, California, donde jugó una multitud renovando en el Teatro Granada. Esto como una iniciativa de la Fundación para el Espectáculo, incluyendo producciones de video, trabajando con estudiantes de la coral de las escuelas y haciendo ya su proceso como un gran creador y artista. Sigamos entonces con esto que fue parte de la banda sonora, o mejor, del nombre de un álbum que se denominó Ya Movie There.
Voces de hoy. Un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Voces de hoy, las voces de la poesía contemporánea. Hoy traigo para compartirles los textos de otra poeta colombiana contemporánea, la señora Ana Patricia Collazos, que además de poeta es cantora de tangos, es comunicadora social y periodista, es autora de 5 libros publicados y ganadora de varios premios. Su obra se encuentra reseñada en antologías colombianas y latinoamericanas, ha sido invitada a eventos internacionales como el Encuentro de Mujeres Poetas de Osaka, México, el Festival de Poesía de Perú, la Feria del Libro de La Habana, el Encuentro de Escritores del Mercosur, entre otros. Voy a leer algunos textos de este último libro que publicó en el año 2017, en este año que estamos viviendo, titulado Alma de Tango, un libro que tuve la oportunidad de estarlo presentando junto a ella en la ciudad de Chiquinquirá hace menos de un mes, en el 38º Encuentro Internacional de Escritores de Chiquinquirá, que es el segundo más antiguo de toda Latinoamérica. Empezaré entonces de Alma de Tango de Patricia Collazos con el poema titulado Identidad. Soy una mujer nueva en la libertad de los espejos. Afuera todos cantan despertares y del cielo se desgaja la otra noche que ciega a mis soledades diurnas. Soy una mujer hecha de caminos vírgenes donde todas mis huellas son de pasos aún no recorridos. Tengo manos de escudo y lanza, soy mi ejército y mi hoguera. Destruyo en cada amanecer la nueva Troya que me invento y sin razones previas a la noche me elevo en este otro cielo que me puebla, el infinito territorio de mis manos. Cosecha. He sembrado un racimo de miedos en el jardín de nuestro amor. Sol mío, qué grande puede llegar a ser tu luz cuando me amas. Cuánto dolor bajo esta tierra si es temor lo que germina en tu presencia. Promesa que nadie espera, amenaza que no alcanza a ser palabra, certeza que nace del miedo. Valentía en flor, ven a calmar el hambre de mi huerto. Y me despido con la lectura de Ana Patricia Collazos con el texto titulado Elegía. Con el perdón de ustedes, mis asiduos lectores, club de fans y otros oportunos visitantes de mis versos, hoy no me enorgullezco de mi voz, siento vergüenza de todos mis silencios. He callado tantas cosas por tener mi boca ocupada en besos y versos y bellos bocados de cielo. He aplazado tantas veces mi cita con el espejo y mis asomos a la ventana. Amarga es la boca que beso y deja caer cianuro de río entre las comisuras de mi patria. Oscuro es el verso que tiembla en la pupila y es falso positivo de otra página en blanco. Agonía es tu piel que rapto, devoro y libero mientras ronda la muerte. Dolor es tu cuerpo en un país donde otros también desaparecen sin los besos que ahora te desbordan. Esta ha sido la poesía de Alma de Tango de Ana Patricia Collazos. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Y con Michael McDonald, quien ha sido nominado a un doctorado en música por parte de la Academia de Música precisamente de los Estados Unidos, nos despedimos con todos ustedes. En una próxima aproximación estaremos con nuevos invitados. ¿No es así, Liliana? Claro que sí, muy buenas noches. No se les olvide, repetición el domingo a las 7 de la noche. adelante. Y
Los esperamos el próximo jueves. Bueno, buenas noches compañeros, entonces será hasta la semana que viene. Aquí nos esperaremos con más música y más literatura. Hasta entonces. Dancing